Bienvenidos a nuestro episodio número 3 del podcast con el Dr. José Antonio Meneses. El tema del día de hoy, el cáncer de mama. Hola, soy el Dr. Antonio Meneses. En esta ocasión vamos a platicar acerca del cáncer de mama. Primero vamos a ver qué es el cáncer de mama. Pues el cáncer de mama es el cáncer más frecuente que hay de entre todos los cánceres, tanto en el hombre como en la mujer. Y es el cáncer que más víctimas cobra a nivel mundial y aquí en México también. Este cáncer tiene su historia, se remonta hacia el año 2500 o 3000 antes de Jesucristo, documentado en los papiros egipcios, principalmente en el papiro de Smith quirúrgico, que es donde está documentado ya el cáncer de mama, y posteriormente, pues en la época de Hipócrates, se empieza otra vez a estudiar. Hipócrates tenía una teoría humoral de las enfermedades. La historia humoral consistía en que él decía que por los humores de nuestro cuerpo, por ejemplo la bilis era una de ellas, y decía que el cáncer de mama se llegaba a presentar principalmente en las mujeres con humor de bilis negra. Y la bilis negra era una bilis que él atribuía a las personas melancólicas. De tal manera que lo que yo estoy ahora proponiendo es retomar mucho de la medicina hipocrática. Cuando él lo relacionaba con las personas melancólicas, precisamente ustedes han visto que yo ya les he dicho que el cáncer tiene mucho que ver con las emociones. Entonces una emoción de tristeza, de melancolía, de depresión origina el cáncer en la mama. Esto lo decía Hipócrates para todos los tipos de cáncer y así mismo lo estamos manejando nosotros ahora que estamos trabajando justamente con el aspecto emocional del cáncer. En la época de Galeno, el tratamiento del cáncer era únicamente quirúrgico. Se consistía en quitar el músculo pectoral, o sea, quitar toda la mama, pero quitar con todo el músculo pectoral. Esa era la tradición en su tiempo en el Imperio Romano y la más favorecida por todos los médicos. Galeno fue el primero que propuso hacer la tumorectomía, o sea, únicamente quitar el tumor y ya. Esto lo hacemos ahora, quitar el tumor o hacer una cuadrantectomía, que es quitar el cuadrante en donde se encuentra el tumor. Para esto quiero decirles que dividimos la mama en 4 cuadrantes, pasando el centro por el pezón, y dejamos entonces el cuadrante superior externo, el cuadrante superior interno, el cuadrante inferior externo y el inferior interno. Quiero decirles que la mayor parte de cánceres de mama se presentan en el cuadrante superior externo. Entonces se quita únicamente el cuadrante superior externo y con eso los japoneses hicieron un trabajo muy extenso acerca de cómo funcionaba quitar nada más un cuadrante o quitar toda la mama. Precisamente esta propuesta vino de los japoneses porque los resultados fueron exactamente los mismos en cuanto a la evolución de la enfermedad, pero en cuanto a la calidad de vida y a percibirse mutilada una mujer a únicamente quitarse un cuadrante, y que por cierto la mama tiene una plasticidad muy grande y vuelve a crecer ese cuadrante y vuelve a estar la mama normal. Entonces superaba en mucho esta técnica, que es la que se utiliza más hoy en día, el justamente hacer la cuadrantectomía únicamente. Obviamente a nivel de la medicina oficial siguen optando mucho por hacer mastectomías radicales con quitar los ganglios y todo esto, pero pues esto realmente no obedece a una evidencia científica que ya está propuesta por los japoneses, en donde tiene el mismo resultado hacer una mastectomía radical que una cuadrantectomía. Claro está, dependiendo mucho de las dimensiones del tumor, pero ahora vemos que
Si tenemos un tumor de 1 centímetro, quitan toda la mama y eso no tiene por qué ser. Se debería llevar únicamente a hacer la tumorectomía, tal y como lo propuso Galeno. Pero lamentablemente, pues mucho en la medicina obedece a los famosos cuadros básicos que me indican qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, aunque yo no razone, yo nada más hago lo que me dicen y ya. En la medicina oficial, en la oncología tradicional o convencional, se dice que es el haber tenido un hijo a muy temprana edad o el haber tenido un hijo a muy tardía edad, la toma de anticonceptivos orales, el tratamiento con estrógenos. También refieren la multiparidad, tener muchos hijos, el no haber mamantado a los hijos y también la obesidad, entre otras circunstancias. Si ustedes ven, son puras cosas materiales. Vivimos una medicina materialista. Es lo que le pasa a la máquina humana. Entonces, realmente lo emocional queda totalmente afuera. El cómo vivió esa mujer o qué percibió o cómo traduce o cómo siente su vida, eso no importa nada para la medicina, porque está tratando a una máquina, no está tratando a una persona. Y lo importante es tratar a la persona enferma, no a la máquina enferma. Los síntomas que presenta la enfermedad, pues es principalmente, el primer síntoma es la aparición de una bolita. La mujer acude a la consulta porque bañándose se sintió una bolita en el pecho. O sea, que quiere decir que esta enfermedad básicamente no tiene síntomas. O sea, la aparición de la bolita y ya. Pero ahí puede crecer durante 1, 2, 3 años y no va a tener síntomas más que va a ir creciendo la bolita. Ya posteriormente empezarán los síntomas como la ulceración, como tener secreción por el pezón, muchas veces sanguinolenta, en otras ocasiones cerosa y en otras ocasiones como de leche. Pero los síntomas iniciales no los tiene, no tiene ningún síntoma más que la aparición de la bolita. Y posterior a la aparición de la bolita viene la intervención de nosotros haciendo precisamente una mamografía o mastografía que se complementa con un ultrasonido mamario y posteriormente una biopsia por aspiración o una biopsia excisional, que yo en lo particular nunca recomiendo la biopsia por aspiración porque esta nos rompe la cápsula del tumor y hace que crezca más rápido o que se disemine. Entonces yo prefiero indicar la biopsia por excisión, o sea, sacar todo el tumor y mandarlo a estudiar. Entonces dejamos límites quirúrgicos de 1 centímetro alrededor del tumor, asegurándonos de esta manera que queda tejido sano cuando tomamos el tumor. Entonces realmente es una enfermedad que sus síntomas son muy pocos. Los síntomas que presenta la mujer con cáncer de mama vienen después, posterior a los tratamientos y principalmente de radioterapia, porque como se produce una quemadura, pues va a tener los síntomas de la quemadura, desde el ardor hasta el dolor, va a tener todo, pero no es por la enfermedad. Vuelvo a insistir, es por el tratamiento. Entonces hay que desligar bien qué cosa es de cada cual. Ahora, comúnmente se trata, como ya dije, desde la época de los egipcios, de Hipócrates, de Galeno, con la cirugía. En la época de los egipcios ya se realizaba cirugía. Entonces, en el papiro de Smith está precisamente cuál era el tratamiento del cáncer de mama. La cirugía, digamos, es el tratamiento de elección, pero muchas veces cuando no se puede operar porque es muy grande o por la localización que tiene, sobre todo si está cercano a la arteria axilar que dificulta técnicamente la operación, pues se utiliza la quimioterapia. La quimioterapia se utiliza como neoadyuvante. La palabra neoadyuvante significa antes de la operación.
Entonces se da un tratamiento neoadyuvante, con lo cual se puede reducir el tumor y un tumor inoperable puede ser operable. Normalmente después de la operación el tratamiento se complementa con quimioterapia. Yo les he dicho y les digo a mis pacientes que el tratamiento con quimioterapia es el más efectivo que conozco para reducir el tamaño del tumor, pero en los 3 o 4 primeros ciclos. Posteriormente, si se dan 60 ciclos, ya no va a hacer nada y va a acumularse mucho los efectos indeseables. De tal manera que como tratamiento neoadyuvante, yo lo considero un tratamiento adecuado, porque nada más se da 3 o 4 meses, precisamente el tiempo en que hace su mayor efecto. Pero como tratamiento adyuvante, que es el que se da después de la cirugía, no le encuentro ningún sentido y por eso vemos gran cantidad de muertes y de efectos indeseables en las personas. Y por eso vemos que las personas casi tienen que llevarlas a fuerza al tratamiento por lo mal que se sienten y porque ya no lo desean. Entonces, típicamente o tradicionalmente, el cáncer se trata primero con cirugía, posteriormente con quimioterapia y posteriormente con radioterapia, o se complementa uno con el otro. Ahora bien, desde mi punto de vista, como ya les dije anteriormente, concuerdo mucho con la teoría de Hipócrates de la bilis negra. Bueno, antes que nada quiero hablarles un poquito de la bilis negra. Hipócrates decía que las personas melancólicas tenían la bilis negra. Y precisamente la palabra melancolía viene de mélanos, negro, como los melanocitos, y de colé, bilis, bilis negra. Entonces, las personas melancólicas son las personas tristes, miedosas, las personas temerosas, las personas deprimidas, las personas que no le encuentran un sentido a la vida. Posteriormente se hicieron estudios de personas melancólicas y en las autopsias revelaba que su bilis no era verde o amarilla, como normalmente tiene que ser. Era una bilis gris, no era negra, pero era una bilis gris. La bilis de las personas melancólicas es gris, o sea, cambia. Entonces no andaba tan perdido Hipócrates en ese tiempo que no se hacía tanta ciencia como hoy. Entonces tenemos que esto se llegó a corroborar y nuevamente en la manera en que yo veo la enfermedad, precisamente y citando mi libro, ¿Por qué el cáncer en la mujer? Justamente allí hablo de las causas emocionales que hay, como lo son la pérdida de un hijo, el maltrato por el esposo, el maltrato por el padre, la infidelidad. Existen muchísimas causas que están escritas en mi libro. Y precisamente ¿qué confluye en todo este tipo de personas? En las personas que han perdido un hijo, las mujeres, en las que han sido maltratadas, son maltratadas por el esposo o sufren infidelidad, o en las personas que llegan a tener abuso por el padre o son violadas en la niñez. ¿Qué es lo que priva? Pues un estado melancólico. No podemos decir que un estado de alegría. Es un estado melancólico. Precisamente por eso las candidatas más a padecer de cáncer son las personas melancólicas. Entonces, tenemos que retomar parte de la medicina hipocrática que tenía mucha sabiduría, como en el programa anterior les dije, y poca ciencia. Y ahora tenemos mucha ciencia y poca sabiduría. Y eso es lo lamentable. Y eso es lo que nos hace ser médicos autómatas, como si fuéramos mecánicos de un coche. ¿Qué le falla al coche? Y hay que cambiárselo y ya. Y es como vemos a la medicina actualmente. Y lamentablemente cómo se ejerce. Ahora bien, en el acompañamiento de cáncer, bueno, si vemos que la persona cancerosa es una persona melancólica, ¿qué es lo que más necesita? Necesita empatía, necesita afecto, necesita que alguien realmente la entienda y pueda llevarse su tratamiento adecuadamente. Cosa
totalmente contraria a lo que sucede hoy en día. Dicho por las mismas pacientes, el trato de los oncólogos es el más grosero que hay. Realmente son irrespetuosos, son groseros y las lastiman mucho. O sea que si me viene una persona melancólica, ¿qué sucede? Si yo la voy a agredir más, la voy a regañar más y la voy a lastimar más, pues voy a hacer crecer su cáncer más. Y eso lo podemos evidenciar perfectamente con todas las pacientes. Si por un lado el tratamiento resulta agresivo, este se complementa con la agresividad del oncólogo. Y no quiero generalizar, pero realmente podría contar con los dedos de mi mano los que no sean inhumanos, como una vez me dijo una paciente. Me dijo, yo le dije a mi oncólogo que ya sabía yo qué se necesitaba para ser oncólogo. Además de escribir feo, ser inhumano. Y esto es un dicho de una paciente. Es como las pacientes ven a sus carniceros. Entonces, realmente hay mucho que hacer en el campo de la oncología si realmente lo que se busca es ayudar a los pacientes. Entonces, mi propuesta es tratar precisamente a la persona enferma de cáncer como persona en primer lugar, con respeto, con dignidad y justamente brindándole toda la información, porque los oncólogos tradicionales no aceptan ninguna pregunta del enfermo. Su respuesta más frecuente es: ¿qué? ¿Me va a hacer un examen? ¿Cree que no sé o qué cosa? Pero realmente están demostrando su ineficacia como médicos. Entonces quiero decirles que el llevar un tratamiento inmuno-oncológico involucra tratar a una persona, no tratar a un cáncer, a un tumor. Tratar a la persona enferma de cáncer. Y para este tratamiento tenemos que apoyarnos de muchas cosas. Ya lo dije anteriormente, con la psicoterapia, de las cuales la que más les recomiendo yo es la logoterapia. ¿Por qué? Porque es una psicoterapia que está enfocada al sentido de vida de las personas. Y no uso para nada la psicología conductista, que nos dice que el hombre responde como los animales, que el hombre, basado en la teoría de Darwin, de la que no estoy de acuerdo, también dice que nosotros respondemos como los animales, o sea que no tenemos metas, ni aspiraciones, ni nada. Es realmente una psicología muy reduccionista, por lo cual jamás voy a indicar ese tipo de psicología y sí la logoterapia. Por otro lado, llevamos la dieta, eso es bien importante. En la actualidad usamos miles de sustancias químicas en la industria de los alimentos. Las sustancias químicas justamente van a promover más la existencia del tumor. Por ejemplo, se los dije la vez pasada, hay muchos tratamientos que se dan utilizando medicamentos para bloquear los estrógenos. Pero jamás el médico se le ocurre pensar que al pollo de granja lo alimentan con grandes cantidades de estrógenos para hacerlo engordar y para venderlo mucho más antes que si se trata con una alimentación normal. Entonces todos esos estrógenos van a la persona enferma de cáncer. Entonces contéstense ustedes que no son médicos una pregunta: ¿qué caso tiene que yo les dé a la paciente bloqueadores de estrógenos si le estoy diciendo que puede comer carne de pollo de granja? Eso es precisamente la falta de sabiduría médica. Por eso es importante acompañar el tratamiento también de una buena nutrición, de ejercicio, como le decía, de psicoterapia y sobre todo de la terapia artística. La terapia artística es un tratamiento que se lleva en los grandes hospitales de Suiza y de Alemania. Y esto es trabajar con la pintura, con el dibujo, con la escultura, con la palabra, para promover cambios internos en la persona. Es una especie de psicoterapia justamente que la persona realiza
para poder todas aquellas cosas que le dan pena o que no quiere recordar, las pueda sacar y ya no haya ningún problema de que le estén dando de malas reminiscencias. Entonces tenemos que este tratamiento es un tratamiento integral en donde tiene que ver todo. Hay que valorar mucho los ritmos circadianos. Hay que valorar mucho el ritmo de vigilia y sueño. Una persona con tratamiento inmuno-oncológico no debe acostarse a las 3 de la mañana. Y les voy a decir por qué. El sistema inmunológico, de acuerdo a los ritmos circadianos, tiene su mayor estimulación entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy administrando medicamentos que me van a ayudar a estimular el sistema inmune, la persona que yo veo debe acostarse entre 9 y 10 de la noche. ¿Esto por qué? Porque se sabe que el sueño profundo se lleva 2 horas a partir de que uno se queda dormido. Uno atraviesa por diferentes fases del sueño hasta llegar al sueño profundo, que es donde empieza la estimulación inmunológica. Y ese sueño profundo, si yo me acuesto a las 9 o a las 10, pues ya voy a estar en sueño profundo entre las 11 y las 12 y tengo tiempo para la estimulación inmunológica entre las 12 y las 3 de la mañana. Entonces, como ven, esto es gran parte de la sabiduría y muy tomado en cuenta en la medicina china, que es muy sabia. Entonces es muy importante recalcar a ustedes que el trabajo de la terapia artística es muy importante. ¿Y por qué? Porque la terapia artística es algo que viene en todos nosotros. Todos somos artistas. Todos podemos pintar y de una manera, si yo le digo a 3, 4 personas, píntenme un río, todas me van a pintar un río diferente. ¿Por qué? Porque es el río que está en su alma, es la actividad artística. Los pueblos antiguos, sobre todo los prehispánicos, encontramos hasta la fecha muchos vestigios de ellos en esculturas, en vasijas, en muchas cosas. Pensamos, bueno, ¿no tendrían nada que hacer que se la pasaban haciendo figuritas? Pues no, estaban desarrollando una parte importante de su ser humano, la actividad artística, de las cuales posteriormente tendremos el gusto de escuchar a una maestra graduada justamente en Alemania en una especialidad que dura 5 años. No piensen que es una especialidad de 1 año, dura 5 años y es una especialidad encaminada a tratar con enfermos crónico-degenerativos en donde se incluye el cáncer. Quiero darles las gracias por su atención y hasta pronto. Todas las opiniones emitidas en este podcast son de divulgación médica y científica por expertos en la materia.